Ustedes, hoy es viernes 12 de septiembre de este 2014 y nuevamente estamos aquí en una transmisión más de La Vedada Fiscal. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Iniciamos el ciclo, el estudio del ISR de las personas morales. El viernes pasado comenzamos platicando un poco acerca de qué es una persona moral, cuáles son sus características y cuántos tipos de personas morales puede haber, cómo se clasifican. Acuérdense, si recordamos un poco, habíamos dicho que las personas morales pueden tener un carácter mercantil o no, y eso va a depender también qué ley le va a dar su tratamiento. Por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no? Sociedades mercantiles que persiguen un lucro, pues están en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también están las sociedades cooperativas. Hay una ley de sociedades cooperativas, las asociaciones civiles, sociedades civiles que están en el Código Civil. Y bueno, ahí platicamos también acerca de la asociación en participación, que es una persona moral para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, no existe en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades Cooperativas o del Código Civil. Pues ya platicamos un poco acerca de ese tipo de sociedades. Ahora nos vamos a adentrar a lo que es las personas morales en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque acuérdense que a final de cuentas el estudio del ISR obviamente lo vamos a tomar de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en esa Ley del Impuesto sobre la Renta vamos a tener los conceptos necesarios para el tratamiento de este tipo de sociedades, todas aquellas que persiguen un lucro, que están hechas para ganar. Y en algún momento vamos a saber incluso que hay cuestiones que se salen de lo normal, es decir, sociedades que no están hechas para lucrar. Sin embargo, por alguna razón, en algún momento pueden llegar a desarrollar alguna actividad que pueda encuadrarse dentro del título 2 de las sociedades mercantiles, en general. Y bueno, eso también tendría que darle un tratamiento adecuado para ese tipo de actividades, no de las sociedades, pero sí de sus actividades. Pues bien, vamos a comenzar. Y para esto iniciamos con lo que nos marca el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 16 de la Ley del ISR nos dice que de acuerdo a la forma en que se obtengan los ingresos, estos ingresos pueden clasificarse en, no sé, ingresos en efectivo, en crédito, en bienes, en servicios y también ingresos provenientes del extranjero. Cada uno de ellos están reconocidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta como causantes del impuesto. El ingreso en efectivo, pues, obviamente es aquel que se paga de inmediato. Hace algunos años, cuando no estaba todavía tan aplicable lo de las transferencias electrónicas, los ingresos en efectivo eran prácticamente todos aquellos que se pagaban en monetario. Ya después, obviamente, pues con el cambio de todo este tipo de operaciones mercantiles, pues ya el efectivo también tiene que ver las operaciones a través de transferencia electrónica, porque es en el momento. Ya concertamos la operación e inmediatamente cobramos. En crédito, pues obviamente hoy puedo celebrar una venta y convengo con mi cliente de que me va a pagar. Yo acepto que me pague, no sé, en 30 días, pues entonces un crédito a 30 días. Ingresos en bienes, pues como su nombre lo indica, a lo mejor la otra persona, mi cliente, ya hay mucha confianza y no me va a pagar, no me puede pagar con dinero, ni tiene la seguridad de que en algún momento me pueda pagar a corto plazo, a 30 días, por ejemplo, 45 días. Entonces convenimos de que me va a pagar a lo mejor con su materia prima, es posible, ¿no? Con productos que él tenga, o con algún bien mueble que me puede otorgar como pago, como lo que llamamos la dación en pago, ¿no? Son los ingresos en bienes, me otorgan un bien en pago y para mí ya es un ingreso. Ingresos en servicios, bueno, eso puede ser confuso, Ingresos en servicios no necesariamente es que yo vendo algo
y me pagas con una actividad. No. Y eso es algo que casi no le dan mucha importancia, porque a lo mejor no tiene mucho de de tratamiento, porque es muy específico. Anteriormente, hace muchos años, para los que todavía lo llegaron a ver, cuando en una empresa te otorgaban un préstamo y no te cobraban intereses, la Ley de Ingresos de la Federación establecía una tasa mínima de interés cobrable en el año. Y esa tasa de interés era la que se aplicaba en los préstamos a personas físicas en el caso de que no se les cobrara interés. Entonces era una tasa establecida, pero yo no se lo cobraba. Sin embargo, al no fijarle una tasa de interés, ese interés ficticio se convertía en un ingreso en servicios. Es un beneficio, pero la ley del impuesto sobre la renta la considera como un ingreso efectivamente obtenido, un ingreso acumulable. Hoy, el único que nos queda es el que siempre ha habido, y eso ya lo vimos hace ya mucho tiempo. Vamos a volver a programar un nuevo ciclo tratado para personas físicas, un seminario. Ya habíamos hecho un seminario hace creo que hace 2 años, ya tiene mucho tiempo. Vamos a volverlo a programar, pero en su momento habíamos platicado que el ingreso en servicios para personas físicas, pues la única que queda, es cuando, por ejemplo, en una persona que trabaja para el sector público, una empresa del Estado, cualquier funcionario que, ya ven que hay algunos que tienen un beneficio de un automóvil, por ejemplo, de jefes de departamento o subdirectores hacia arriba. Pues bien, si a estas personas se les otorga un automóvil, se considera incrementado su ingreso. ¿Por qué cantidad? Bueno, pues el automóvil, ustedes saben que tiene un monto límite deducible de 130,000 pesos. La diferencia con el valor del automóvil, entre el valor del automóvil y esos 130,000 pesos límite deducible, se considera ingreso en servicios. En realidad no le están pagando más a este servidor público, lo único que estamos haciendo es causándole un ingreso que, pues, como hace rato lo habíamos mencionado, es un ingreso ficticio. Realmente no obtiene ingresos, pero sí obtiene un beneficio, y ese beneficio la ley del impuesto sobre la renta lo equipara a un ingreso acumulable. Pues bien, ese es el ingreso en servicios. Para los que se confundan, pues bien, la otra sería una contraprestación. Si yo te vendo algo y tú me pagas con una actividad, por ejemplo, eres abogado y yo tengo un caso, en lugar de yo pagarte y que tú me pagues lo que te venda, concertamos, a lo mejor de forma contractual, que tú me vas a pagar con tu actividad. Y no necesariamente quiere decir que me estás pagando en servicios. Es un servicio que tú me estás dando, pero fiscalmente no es un ingreso en servicios. Es una contraprestación. Efectivamente, sí hay una contraprestación. Sin embargo, para efectos del ISR, el ingreso en servicios es lo que les estaba comentando hace un momento. El interés ficticio y el ingreso ficticio para el funcionario público obtiene el beneficio de un automóvil. ¿Ok? Pues bien, eso es con respecto a los ingresos y el tipo de ingresos que se perciban. Ahora bien, para efectos del impuesto sobre la renta es distinto, no es similar al de, bueno, en algunos casos se puede parecer al IVA, sin embargo tiene un tratamiento distinto. Artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta dice así: para efectos de acumular el ingreso gravado, la ley del impuesto sobre la renta, los ingresos se obtienen de la siguiente forma. Es lo que nos dice el artículo 17, no es textual, pero en resumen eso es lo que quiere decir. Primero, en la enajenación de bienes o prestación de servicios se considera obtenido el ingreso cuando se expide el comprobante fiscal, es decir, el comprobante fiscal digital, o se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Aquí es importante esta parte, dice se envíe o se entregue. Anteriormente solamente decía se entregue el bien materialmente o se preste el servicio. ¿Por qué se dice también que se envíe? Porque ¿qué pasa si yo envío una mercancía? Se queda en tránsito, ¿verdad? Está enviado pero no entregado porque la otra persona todavía no lo obtiene, está en tránsito. ¿Y eso qué quiere decir?
que ni lo he entregado ni la otra persona lo ha recibido, por lo tanto es una mercancía que todavía no se considera acumulado. Ahora bien, dice aquí, se envíe, quiere decir que desde el momento en que yo haga el embarco de la mercancía, no importa cuándo le llegue a mi cliente, yo ya lo debo de considerar como un ingreso acumulable. El siguiente, cómo se obtiene el ingreso, también es cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo vendo automóviles. Primero, si yo con la persona que lo voy a vender le digo, ¿sabes qué? Te entrego la factura, porque a lo mejor es una empresa, ¿no? En una empresa yo tengo que entregarle la factura para después hacer la cobranza, ¿no? Entonces primero llego con la factura a revisión, me programan el pago y después voy y cobro, ¿no? A lo mejor todavía no entrego el automóvil, pero ya entregué el comprobante para adelantar cobros. Bueno, pues si yo ya emití el comprobante, desde ese momento considero obtenido el ingreso. Ahora bien, a lo mejor decido no entregarle el comprobante, pero como se hace comúnmente, le entrego el automóvil. Viene la empresa y dice, yo me hago cargo de los fletes, del seguro y el transporte, voy a tu empresa y entrégame el automóvil. Lo aceptamos, yo le entrego el automóvil, desde ese momento yo ya considero realizada la venta. Y el último, a lo mejor la empresa me dice, ¿sabes qué? Puedo hacerle de esta manera, yo te pago el automóvil, pero el automóvil no lo necesito yo, no me lo entregas aquí en mi empresa, entrégalo a mi sucursal estamos en el Distrito Federal, y dice, entrégaselo a mi empresa o a mi sucursal que está en Piedras Negras, Coahuila. Ok, pues así le hacemos, pero ella me pagó, me hizo una transferencia electrónica, entonces ese automóvil ya causó el ingreso. No importa que después lo entregue, no importa que después entregue el comprobante, desde el momento que me pagó, ya la venta está realizada. Ahora bien, vamos a suponer que yo me acerco a la distribuidora, a la agencia y le digo, ¿sabes qué? Todavía no sé qué automóvil voy a cobrar, no sé quién lo va a recibir, no sé para quién va a ser, pero mi empresa decidió adquirir un nuevo automóvil. Ok, pero como estamos entre sí y no igual, te doy un anticipo de, no sé, el automóvil cuesta 200,000, yo te doy 50,000 pesos de anticipo. Apártame X automóvil. ¿Quién se lo va a quedar en mi empresa? No lo sé. Pero es más, ¿qué tal si está a punto de salir un nuevo modelo? Y los anteriores, que a lo mejor son también nuevos, pero son modelos ya de tiempo atrás. Pero en ese, a lo mejor, para rematarlos, antes de que salga el nuevo automóvil, el nuevo modelo, digo, ¿sabes qué? Como todavía no me decido, te doy el anticipo, pero no sé todavía qué automóvil quiero. Pues bien, por el simple hecho de dar del anticipo, la agencia ya debe de considerar el automóvil como ingreso por los 50,000 pesos. Había dicho yo que yo soy la distribuidora y que yo vendo el automóvil, ¿no? Pues bien, si yo recibo esos 50,000 pesos, no importa cuándo me paguen lo demás, esos 50,000 pesos son acumulables en el momento en que los perciba. Ahora bien, si después, ¿qué sucede primero? Me entregan el comprobante, bueno, pues considero acumulable el comprobante y disminuyo el anticipo recibido. Y bueno, sucedería lo mismo que si yo entregara el automóvil, aunque no tuviera el comprobante, entrego el automóvil o me pagan la diferencia y bueno, con esto se configura el ingreso efectivamente realizado para efectos del impuesto sobre la renta. Bueno, hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué pasa con la enajenación de bienes? Aquí dice que en la enajenación de bienes o prestación de servicios. ¿Por qué no dice ventas? ¿Por qué dice enajenación? Pues bien, porque la enajenación es un término un poco más general. Si hablamos de venta, es una operación comercial de mi empresa, ¿no? Lo que yo tengo y lo que estoy comercializando, si me dedico a los automóviles, obviamente mi ingreso va a ser comúnmente la venta de automóviles. Si vendo guayabas, pues bien, mi ingreso va a ser la venta de guayabas. Pero si yo hablo de enajenación, la enajenación no necesariamente va a ser una venta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aporto a una entidad, a una asociación, quiero entrar como accionista y aporto
A través de, bueno, si yo vendo automóviles, también te aporto automóviles, 2 automóviles y esa va a ser mi participación accionaria. Pues bien, ahí hay una enajenación, estoy transmitiendo la propiedad de un bien. Y dice aquí, ¿cuáles son los conceptos que se deben de considerar enajenación de bienes? Es el 14 del Código Fiscal de la Federación. Bien, vamos aquí a hacer toda clase de correlaciones entre las leyes y entre el código y a veces entre la Constitución. Vamos a acostumbrarnos a que todas las leyes son fundamento en materia fiscal. Aquí, por ejemplo, el artículo 14 dice: toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio. Dice toda transmisión de propiedad, ni siquiera dice qué tipo de propiedades. La otra, las adjudicaciones. Por ejemplo, cuando me he quedado con un bien, cuando ha sido, híjole, no quise decirlo así, ni ponerlo como ejemplo a seguir, pero uno de estos pueden ser los aviadores, esos que se meten a las casas y al término de buena fe, en 5 años, se quedan con el inmueble. En algunos casos son 3 años, pero bueno, en términos generales, me adjudico esa propiedad. Otro, la aportación a una sociedad o asociación, como les estaba comentando. Una aportación a una sociedad es una enajenación. No es una venta, pero sí es una enajenación. Y fiscalmente lo que se considera causante del impuesto son las enajenaciones. Y dentro de las enajenaciones obviamente están las ventas. El arrendamiento financiero también es un ingreso o una enajenación. Cuando se trate de fideicomisos, el ingreso se obtiene cuando el fideicomitente sea distinto del fideicomisario y siempre que no tenga derecho a readquirir el fiduciario los bienes. A final de cuentas va a ser una enajenación definitiva. El fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes aun en el caso de que se hubiera reservado el derecho de dominio. Otro, la cesión de derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso. Finalmente es una transmisión en definitiva. La transmisión del dominio de un intangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que lo representen, excepto acciones y partes sociales. ¿Cuáles quedarían? ¿Cuáles serían? Transmisión del dominio de un intangible, excepto acciones y partes sociales. Las patentes, los documentos que demuestren la propiedad de patentes, marcas y demás, son intangibles y no son acciones y partes sociales. Entonces también son la transmisión una enajenación. ¿Cuál otro? Transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes o servicios mediante factoraje financiero. Pues así en términos generales el factoraje financiero es también una enajenación. Otro, las que se realicen mediante fusión o escisión de sociedades, excepto cuando no haya enajenación en términos del Código Fiscal de la Federación. Ok, las que se realicen mediante fusión, fíjense, fusión o escisión de sociedades, excepto cuando no haya enajenación en términos del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, se considera que no hay enajenación cuando se haga aviso a la autoridad de la fusión. Si yo le digo a la autoridad voy a fusionarme, bueno, entonces la transmisión de bienes no se considera enajenación. ¿Ok? La otra, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o sea, renta de bienes. Y en estos casos, esta enajenación se causa cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, cuando las contraprestaciones sean exigibles. Por ejemplo, si yo pacto pagos bimestrales, llega el bimestre, pero no me pagan, pues ni modo, como ya es exigible, es acumulable. Aunque no me paguen, no cobro, pero sí exijo el cobro, por lo tanto ya es una acumulación. Se expide el comprobante de pago, bueno, eso es fácil de entender, ¿no? Ahora bien, en el caso del arrendamiento financiero, opcionalmente se podrá considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. Fíjense, en el arrendamiento financiero obviamente tenemos un programa de pagos, ¿no? Para quienes hayan adquirido, por ejemplo, un automóvil a plazos a través de una sociedad financiera, bueno, pues ustedes saben que
la empresa financiera lo que le va a hacer primero que nada es hacerles un plan de pagos. Ese plan de pagos va a abarcar periodos mensuales generalmente, y todo depende de qué duración lo obtienen el crédito, a lo mejor a 24 meses, a 36 meses, ustedes sabrán cómo, ¿no? Ahora aquí, la opción que nos está dando aquí es que en este caso de arrendamiento financiero tengamos la opción 1, considerar ingreso obtenido el total del precio pactado. Otro, la parte del precio exigible, es decir, las mensualidades que venzan en este año, entonces serían lo acumulable. Opción ¿qué otra cosa? En el caso de enajenaciones a plazo, opcionalmente se podrá considerar como ingreso obtenido en el ejercicio. También es una opción el total de precio pactado o solo la parte del precio cobrado. En este caso no habla de exigible como en el arrendamiento financiero, habla del precio efectivamente cobrado. O sea, no importa que haya vencido el plazo para que me paguen la mensualidad. No importa que haya vencido, no importa que sea exigible, no lo he cobrado, entonces no acumulo. Es la diferencia con el arrendamiento financiero. O dice aquí solo la parte del precio cobrado, entonces digo todo, la mensualidad o todo lo que efectivamente cobre. No todas las personas morales pueden considerar que efectúen enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades si no se encuentran en los siguientes casos. Es el artículo 14, fracción 9 del código, y dice que se efectúen con clientes que sean público en general. Ojo aquí, entonces no puedo decir que estoy vendiendo en abonos, porque antes esto, las enajenaciones a plazo son ventas en abonos, si son con algún contribuyente del ISR. Dice aquí que sean público en general o también del IVA o del IEPS. Público en general, pues a grandes rasgos son aquellos que no necesitan comprobante fiscal digital con el IVA desglosado. Esos son público en general. Entonces, si yo le vendo al público en general, entonces esas ventas, no importando que se difieran los cobros a varios meses posteriores, no son ventas en abonos o ventas a plazos. Y dice el segundo punto, que se diviera más del 35% del precio pactado para después del sexto mes. Ok, por ejemplo, si la venta es de 1,000 pesos, 650, y estamos por ejemplo aquí en el mes de septiembre. O sea que si de 1,000 pesos, 650 se van a cobrar después del mes de julio. Marzo, porque hablamos del sexto mes. Ok, puedo cobrar 350 en estos meses y después de marzo el resto, entonces sí se considera como ventas en abono o ventas a plazo. Y el último es que el plazo pactado exceda de 12 meses. O sea, yo no puedo decir que estoy vendiendo a plazos si es durante del mismo año, ¿no? En un periodo de un año de calendario. Pues bien, así están las cosas. Otra, que también es un ingreso, las deudas no cubiertas. Fíjate, esta parte es muy interesante. Las deudas que no haya yo pagado. Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí. En estos momentos vamos a ir a la primera pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y el día de hoy con el tema ingresos y deducciones en el ciclo de el ISR de las personas morales. Les estaba comentando hace unos segundos que uno de los ingresos son las deudas no cubiertas. Es decir, si yo no pago un adeudo que tengo, se convierte en un beneficio para mí, y para efectos del impuesto sobre la renta eso se traduce a un ingreso acumulable. Fíjense, ¿por qué nos dice esto la ley del impuesto sobre la renta? Si nos vamos al origen, primero busquemos qué es impuesto sobre la renta. Es un impuesto, obviamente es algo que nos impone la autoridad, pero dice sobre la renta. Y la ley del impuesto sobre la renta no define lo que es renta. Me voy al derecho común. El Código Fiscal de la Federación tampoco me define lo que es renta. Me voy al derecho general y pues tampoco hay alguna norma, algún
alguna ley que me diga qué es renta. Entonces me regreso a lo más simple, que es un diccionario, y en términos generales un diccionario se refiere a renta como relativa al patrimonio. Y si nos vamos a tesis de jurisprudencias y nos vamos a la ley antes de la del 2002, que fue la anterior al 2014, y nos decía que renta se refiere al incremento en el patrimonio del contribuyente. Todo aquello que incremente el patrimonio del contribuyente es renta y es causante de impuestos sobre la renta. Ahora, no necesariamente es un incremento en el patrimonio, también cuenta todo aquello que evite la disminución del patrimonio. En este caso, el hecho de que no haya yo pagado una deuda evitó que mi patrimonio se disminuya, por lo tanto, eso se convierte en un ingreso acumulable. Por eso la ley lo considera las deudas no pagadas como ingresos. Acuérdense que también del otro lado, lo que yo no pague, lo que yo no cobre también se considera una deducción. Ahora, para determinar el momento en que se acumula el ingreso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el mes en que se consume el plazo de prescripción. Fíjense, ¿qué tal si yo no me estuve escondiendo, nada más que desapareció mi proveedor y nunca lo encontré y no tenía para pagarle? Pues bien, en 5 años, que es el plazo de prescripción, en el mes en que se cumpla, yo ya considero acumulado ese ingreso. Tratándose de créditos que se consideran incobrables, en el mes que se cumpla un año de mora. Sí, o sea, cuando yo ya está, bueno, yo se puede decir que me meto, por ejemplo, a concurso mercantil, demuestro mi práctica imposibilidad de pago, no soy solvente, no puedo pagar. En un mes en que yo demuestre esa insolvencia, puedo considerarlo ingreso acumulable por no haber efectuado el pago. Fíjense, eso es muy interesante, ¿no? Ahora, quienes celebren contratos de obra inmueble acumularán los ingresos en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas. Esto es muy interesante. El ramo de la construcción es de los más complejos en materia fiscal. Dice cuando se aprueben las estimaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entrego mi estimación, me la aprueban este mes de septiembre? Ya debo de considerar el ingreso acumulable. Pero dice la ley que si no lo cobro en los próximos 3 meses, disminuyo la acumulación de la parte no cobrada. Ok. Pasan diciembre. Y aunque yo ya haya cobrado la estimación, pero una parte no me han pagado, esa parte que no me han pagado la puedo disminuir de mis ingresos acumulables. Pero ahora bien, como finalmente es algo que me retrasaron de pagar, pero finalmente sí lo voy a cobrar, pues en el momento que ahora sí cobre en definitiva ese adeudo por la construcción, voy a volver a acumular el ingreso. Imagínense, esto es complicado, y si le pierdo el control de los ingresos, porque tendría que ser estratificado, ¿no?, por el momento en que se deba realizar ese ingreso. Entonces, si se me va el control, ¿cómo le voy a hacer con los 3 meses? Híjole, y si está complicado. Yo sí he visto ese tratamiento, me ha tocado llevar empresas constructoras y la verdad es que es de los más complicados que puede haber. ¿Qué otros ingresos se consideran como ingresos acumulables? Estamos en el artículo 18 de la ley. Ya vimos los primeros conceptos de ingresos, cuando se consideran, pero ahora hay otros ingresos que la ley considera como acumulables. Artículo 18, y dice así. Primero, el primer ingreso acumulable: ingresos determinados por las autoridades fiscales, incluso presuntivamente. ¿Qué pasa si por alguna razón me llega una auditoría del SAT? Si me hace una revisión y me encuentra mis documentos, que tengo facturas con ingresos que no acumulé, tengo cobranza y demás, la autoridad los considera acumulables y me determina un ingreso acumulable distinto del que yo había declarado. En la revisión ella se dio cuenta que yo estaba tratando de hacerme el vivo y ocultar ingresos. Pues bien, me revisa y me determina el ingreso real. Esa es una. Y la otra, que a lo mejor es imposible determinar con documentos o con cobranza, porque no tengo toda mi contabilidad revuelta y no tiene la autoridad la manera
de determinar el impuesto con documentos o con estados de cuenta. Entonces lo que hace es una estimación. A través de esa estimación se determina un ingreso presuntivo, lo que la autoridad calcula que yo debería tener de ingresos acumulables. Una manera lo hace con documentos y la otra, como les digo, presuntivamente, al no tener elementos de prueba suficientes para determinar el ingreso. Pues bien, una vez que nos fiscaliza, ya nos dice, este es tu ingreso acumulable real. Ese señalamiento lo marca el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación y dice que las autoridades pueden determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes o el remanente distribuible de las personas morales con fines no lucrativos. Acuérdense que, a diferencia de las personas morales del régimen general que determinan una utilidad fiscal, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, lo que determina es un remanente distribuible. Ok, pues bien, es un ingreso muy interesante también aquí. Hay otro muy interesante también. ¿Qué pasa cuando tenemos partes relacionadas? Es decir, cuando mi empresa, el accionista, los accionistas abren una sucursal, no una sucursal, vamos a verlo así, una nueva empresa, abren otra empresa, otra acta constitutiva, no sé, a lo mejor tenencia accionaria similar, los mismos accionistas, de preferencia porque tengan partes relacionadas, obviamente, ¿no? Pues bien, abren otra empresa con el mismo giro. Si yo vendo automóviles, la otra empresa a lo mejor también vende automóviles, y los principales accionistas estamos en una y otra, o nada más yo, una sola persona. Soy accionista en una y también accionista en otra. Pues bien, por el simple hecho de tener acciones en una empresa, y más aún si soy accionista mayoritario, se dice que yo ejerzo significativamente influencia de una empresa a otra. Donde una empresa es accionista de otra, esta persona tiene participación accionaria, y si es en más de si es a partir de un 51%, entonces tengo influencia significativa, influyo en las decisiones, por lo tanto somos partes relacionadas. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante, y esto es motivo de un tema mucho más amplio, y sí lo vamos a tocar. Ya en su momento habíamos tocado el tema de las partes relacionadas y los precios de transferencia. En esta ocasión solamente voy a platicarlo hacia grandes rasgos. Supongamos que mi empresa tiene, como les digo, partes relacionadas con otra empresa donde yo soy accionista mayoritario, y aprovecho este beneficio. Supongamos que la empresa está domiciliada en Islas Caimán o en Mónaco, para que no pague impuestos, ¿no? Y quedamos que mi empresa se dedica a la enajenación de automóviles. Yo vendo un automóvil de un precio regular aquí en México, en el mercado de, pues no sé, a lo mejor de, vamos a ponerle 200,000 pesos, ¿no? Es el precio el que yo estimo que venden, o es el que yo lo estoy vendiendo, se lo vendo a cualquier cliente en 200,000 pesos. Pero mi sucursal o mi empresa, que es mi parte relacionada, que yo abrí en Mónaco, donde no hay impuestos, a lo mejor hay cooperaciones, hay aportaciones de distinta naturaleza. Pues bien, en mi empresa radicada en Islas Caimán, a lo mejor yo le vendo el mismo automóvil en 50,000 pesos. ¿Ok? En México, por estos 200,000, vamos a suponer que es el precio total. No me voy a meter ahorita en deducciones, nada más para sacar aquí rápido el ejemplo. En ese país, en este país, en México, la tasa del impuesto es del 30%, ¿no? Supongamos que no tengo así deducciones ni nada parecido. Bueno, entonces los 100,000, los 200,000, perdón, los voy a multiplicar por el 30%, y me va a dar la fabulosa cantidad de
de 60,000 pesos. Ese es el 30% de los 200,000. Ese sería el impuesto que pagaría en México. Ahora bien, en Islas Caimán, por el mismo automóvil, pero a un precio de 50,000 pesos, yo no estoy pagando nada. Allá no hay impuestos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Una planeación fiscal. Estoy mandando mis ingresos a un lugar donde no haya tributación o donde la tributación sea mínima. Es el mismo artículo, pero en diferente lugar y a diferente precio. ¿Dónde se está yendo el impuesto? Aquí en México, ¿no? Pero si lo vendo aquí, si no, ¿qué puedo hacer? Llevarme las ventas de estos automóviles a Islas Caimán. Allá yo se los vendo a mi parte relacionada en 50,000 pesos. Esta empresa los vende, por ejemplo, también a los 200,000. Allá se venden en 200,000. Pues bien, el costo fue de 50,000, se pagó un impuesto, no se pagó el impuesto allá. Allá si se venden en 200,000, no hay impuesto. Yo aquí, por esos 50,000 que vendí desde aquí para allá, es una venta de exportación. Yo aquí en México pagaría 15,000 pesos. Imagínense, de 15,000 a 60,000 son 45,000 pesos de diferencia. Entonces la autoridad se da cuenta y dice, ¿sabes qué? No me puedes hacer eso. Eso es una evasión o una elusión fiscal. Te estás llevando los ingresos a un país con baja imposición fiscal. A tu parte relacionada se la estás vendiendo en 50,000 para que ella, tu parte relacionada en Mónaco, la venda en 200,000, como si la estuvieras vendiendo aquí en México. O si estás vendiendo allá en 200,000, aquí en 200,000, pero ya no pagas nada y aquí pagas 60,000 pesos. No me puedes hacer esto. Te voy a castigar. ¿Qué voy a hacer? Vas a realizar un estudio de precios de transferencia. ¿Qué es eso? Pues bien, tú vas a buscar todas las empresas que hagan operaciones similares a la tuya, es decir, que vendan automóviles en este caso. Todas las empresas que vendan automóviles que sean comparables contigo, por ejemplo, que tengan más o menos el mismo tamaño que tú como empresa, que tengan, no sé, el mismo capital social o similar, que vendan los mismos automóviles. Es decir, si yo vendo automóviles de lujo, me van a comparar con otra empresa que venda automóviles de lujo, obviamente. Si yo vendo automóviles de fácil acceso, o sea, de los más baratos, pues entonces comparo con otra empresa también de los más baratos. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar todas esas empresas que sean comparables con la mía, pero que no sean partes relacionadas. ¿Para qué? Para que yo cheque cuáles son sus precios que ellos tienen al público en general. Vamos a suponer que encuentro X número de empresas, no sé, 10 empresas, 20 empresas, las que sean. Y empiezo a buscar cuál es su precio de venta. Y resulta que algunas de ellas, precisamente como están en el mismo mercado, pues a lo mejor son similares sus precios. Y estoy viendo que la mayoría tiene precios que oscilan entre 4 cantidades. Unas venden en 198,000, otras en 210,000, otras en 180,000 y muy pocas 178,000. ¿Qué es eso? Pues son todos los precios de mercado. Y lo que voy a hacer es esto: hago un precio promedio de las empresas, de los precios, y para mí este sería el valor del mercado al que debí haberlo vendido. Es decir, si tengo un precio de 198,000, otro de 210,000, otro de 180,000 y otro de 178,000, a lo mejor nada más son 4 empresas comparables, pues bueno, tomo sus precios y el promedio de esos 4 precios resulta ser 191,500. ¿Qué quiere decir? Que en México yo mínimo debo de vender esos automóviles similares en 191,500, que sería más o menos el precio de mercado. Ahora bien, esos 191,500 contra 50,000 pesos, que es el precio en que le vendí a mi parte relacionada, hay una diferencia. Esa diferencia son de 141,500. Pues bien, me dice la autoridad, ya hicimos el estudio de precios de transferencia, ya checamos tu
tus comparables, tus empresas comparables que no tengan relación contigo, y el precio de mercado son 191,500. Tú vendiste en 50,000 pesos, entonces debiste haber incrementado, o debiste haber, lo que hiciste fue disminuir 141,500 pesos. Por lo tanto, no importa que no los cobres, no importa que factures o no, tú consideras acumulables esos 141,500. Ese es tu castigo, y esto es un ajuste que deriva del estudio de precios de transferencias. Así es más o menos a grandes rasgos cómo funcionan los precios de transferencia. Ahora bien, para efectos de la declaración, para efectos de considerar la acumulación de este ingreso, yo no me voy a ir con el total de los 200 y restarle los 50,000, más bien me voy a ir directamente, porque no es necesario incluso llevarlo a contabilidad. Esto se puede meter en el ajuste en la conciliación contable fiscal. Sí, ahí yo voy a tener un ingreso fiscal no contable. ¿Por qué? Porque es una presunción de la autoridad, o el ajuste por no haber vendido a precio de mercado y querer favorecer a mi parte relacionada. Ese es mi castigo, el ajuste de precios de transferencia. Cuando yo vendo a precio menor al de mercado, el ajuste se considera un ingreso acumulable. La justificación, artículo 76, fracción 12 de la ley del ISR, y dice así: las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué es esto? Esta pequeña parte: partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que no tienen relación conmigo, ya sea accionariamente, a través de sus accionistas, a través de su consejo de administración y demás. No tienen relación conmigo, pero dice que son comparables porque nos dedicamos a lo mismo, o tenemos el mismo tamaño, o somos más o menos del mismo tipo de empresas. ¿Ok? Ahora bien, para estos efectos aplicarán los métodos establecidos en el artículo 180 de la ley y en el orden establecido en el citado artículo. Bueno, ¿qué es esto? Pues yo debo de hacer un estudio de precios de transferencia, pero para esto debo de obedecer a la ley, y la ley me marca 4 métodos para realizar el estudio. Entonces yo debo analizar cuál es el método que más se le debe de ajustar a mi empresa, al tipo de operaciones de mi empresa. No es el que me convenga, sino el que le corresponda por el tipo de operaciones que realiza mi empresa. Ese sería el método para realizar estudio de precios de transferencia. Ok, esto tiene mucho de trasfondo, incluso hay que presentar una informativa de partes relacionadas, después determinar el ajuste por precios de transferencia, y bueno, hay todo un relajo, ¿no? Ok, pues nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, este es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, el día de hoy con el tema ingresos y deducciones dentro del ciclo, el ISR de las personas morales. Pues bien, yo vuelvo en unos segundos, no se vayan, esto es La Velada Fiscal. Aquí hemos platicado lo último, que los ingresos de ajuste por precios de transferencia. Pues esos ajustes, estos ingresos básicamente son para aquellas empresas que tienen partes relacionadas fuera del país. Hay que entregar la documentación, aun cuando tu parte relacionada sea aquí en México, porque no habría quebranto a la autoridad en caso de favorecer en precios y deducciones, porque si tú no acumulas, el otro lo acumula, o si el otro no acumula, tú tampoco deduces. O sea que en territorio nacional no sería el problema, sino en partes relacionadas para residentes en el extranjero. Entonces sí, tendrías que obligatoriamente realizar el estudio. Otro ingreso acumulable es la ganancia por la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. ¿Cuándo sucede esto? Son dos maneras. Una, el valor de avalúo que se practique por persona autorizada por las autoridades fiscales. Cuando se trata de un bien que lo utilizas como pago en especie, una propiedad que no sea mercancía, por ejemplo, en este caso, pues tienes el valor del avalúo del bien menos las deducciones autorizadas. En este caso sería un costo fiscal, ¿no? Y eso nos determinaría una ganancia. Fíjense, aquí hay algo muy interesante también.
no es acumulable el precio de venta, ni es deducible el costo fiscal. Lo que acumulas o deduces es la ganancia o la pérdida fiscal por la transmisión de la propiedad. Es como la enajenación. Finalmente esto también es una enajenación. Ya ven que no es una venta, pero sí es una enajenación. Las deducciones se refieren básicamente al cálculo del costo fiscal cuando se trate de bienes, de inversiones, ¿no? En el caso de mercancías, materias primas y productos semiterminados o terminados que se tomen en pago, se acumula el total del ingreso y se deduce el costo de venta. Aquí es distinto, es en la misma fracción, nos habla de cuando obtenemos como pago algún bien. Pues bien, si este bien se trata de una inversión, un bien inmueble o inmueble incluso, hay que tomar el procedimiento de ingresos menos deducciones, nos va a dar la ganancia o pérdida por la enajenación. Eso es lo que acumulamos o deducimos. Pero si se trata de mercancías, materias primas o productos tomados como pago, ahí sí vamos a acumular el precio de venta y vamos a deducir el costo fiscal por la enajenación. Hacemos el procedimiento normal, ¿no? El de determinar un costo de ventas cuando se enajene el producto, como si fuera mercancía normal de mi empresa. Ok, pues esto sí no es complicado, pero sí hay que saber la diferencia. Siguiente, construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles cuyo uso o goce queden a beneficio del propietario. En este caso estamos hablando, por ejemplo, yo tengo un inmueble, ¿no? Un edificio, y ese edificio se lo rento a alguien, a una persona que lo va a utilizar como, no sé, un grupo corporativo de empresas. Ha decidido rentar ese inmueble. ¿Qué tal si mi inmueble es de un solo piso? O es muy amplio, ocupa mucho terreno, pero solamente es de un piso y a esta persona le parecía en ese momento adecuado. Lo arrenda, establecemos las mensualidades y demás, pero con el paso del tiempo decide ampliarse, pero no luego se puede ir a los lados porque ya es un terreno ya escriturado. Hay otros dueños, entonces deciden ampliarlo, pero arriba, construir en un segundo o tercer piso. Una vez que termine el contrato, yo, si me quedo, bueno, porque finalmente me lo voy a quedar, me quedo con la construcción que esta persona haya realizado. Para mí eso es un ingreso. Me he beneficiado de una construcción que yo no pagué, que hizo otro, pero me quedó a mí como propietario. Él obviamente pues no se lo va a llevar, una construcción pues ahí se va a quedar. En estos casos el ingreso se obtiene al terminar el contrato y en el monto que tengan a esa fecha de acuerdo al avalúo practicado por persona autorizada. Finalmente, alguien, en esos casos, como habíamos visto anteriormente, hay un avalúo, alguien que le da el valor al bien que se va a tomar como beneficio. Ok, el siguiente, ganancia por la enajenación de activos fijos y terrenos. Eso es lo que les comentaba. Si ya lo tomamos como un precio de algo que me están dando en pago, no es lo mismo que me lo den en pago a que yo esté vendiendo mis bienes, no es lo mismo. Aquí el procedimiento es exactamente el mismo. Al precio de venta le resto el costo fiscal y me va a dar una ganancia. Aquí hay un procedimiento, todo esto lleva un procedimiento. La ley del impuesto sobre la renta me dice que cómo debo considerar el ingreso. Tengo que actualizar el precio de venta, pero en la parte que yo disminuya o que yo deduzca en el ejercicio. Es similar a una depreciación, pero propiamente no es una depreciación, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la depreciación generalmente lo hacemos en línea recta por el simple transcurso del tiempo. Que hay otros métodos, sí, hay otros métodos de depreciación, pero yo nada más puedo sin ningún problema establecer un método de línea recta, o sea, una tasa fija y año con año y mes con mes haga yo el registro del mes y al final pues el cierre del ejercicio ya tengo una depreciación que mando al gasto, ¿no? Pero en el caso de la deducción de inversiones, aunque es similar, tiene una pequeña característica, que el monto de la depreciación o del ejercicio la voy a actualizar y eso entonces se convierte en una deducción fiscal. La ley del impuesto sobre la renta me dice cómo debo de actualizarlo. El costo o la deducción del ejercicio se actualizará tomando el índice nacional de precios al consumidor desde el último mes de la primera
mitad del ejercicio entre el índice del mes de adquisición. O sea, esto es una división de índices. El índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del ejercicio o del periodo de utilización entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de adquisición. Lo que nos dice es la ley es un poco más enredado y dice que se actualizará la depreciación del ejercicio o la deducción desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Entonces separamos nuestro ejercicio en dos y ahí hacemos un procedimiento así bueno, sabes que no nos vamos a meter ahorita tanto en esto porque esto es también parte de las deducciones. Entonces no quisiera ahorita meterme a explicar todo esto. Yo preferiría que incluso tengamos un comprobante fiscal digital de un bien inmueble. Ya lo tengo, pero eso lo vamos a utilizar cuando veamos el cálculo de las deducciones, ya que a grandes rasgos primero el procedimiento es precio de venta menos el costo fiscal por la enajenación y lo que nos dé va a ser la ganancia o pérdida fiscal. Si el costo fiscal supera al precio de venta tenemos una pérdida, pero si la venta supera el costo fiscal tenemos una ganancia, una utilidad fiscal por la enajenación y es lo que acumulamos. El costo fiscal no lo deducimos ni el precio de venta lo acumulamos, es distinto aquí. Solamente nos vamos a jugar con la ganancia o pérdida después de la enajenación. Entonces ahorita pues no nos vamos a meter a explicar mucho esto, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de la deducción de inversiones, ya que estamos tocando las deducciones, para no meter tiempo ahorita y volver a tomar tiempo después, ¿no? Vamos a seguir. Títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito. La venta de estos títulos de valor se considera un ingreso acumulable. ¿Y cómo se acumula el ingreso? Similar a lo que habíamos visto hace un momento. Precio de venta de los títulos de crédito o de las certificados de aportación, lo que sea, menos el costo fiscal por la enajenación y nos da una ganancia fiscal. Es similar a la enajenación de inversiones. ¿Qué otro ingreso es acumulable? ¿Qué otro concepto? Pues la ganancia realizada por fusión o escisión de sociedades. Hace un rato hablábamos que hay una transmisión, hay una enajenación, ¿no? Cuando hay una fusión, hay una doble enajenación, porque uno transmite al otro. Pero también habíamos visto que no hay acumulación si cumplimos con ciertos requisitos. Primero, se presenta el aviso de fusión con la denominación o razón social de las sociedades escindente y escindidas y la fecha en que se realiza dicho concepto. Ese es el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. De entrada sabemos que cuando hay una transmisión de bienes hay una enajenación. Cuando se fusionan se fusionan, por ejemplo, hay una doble enajenación. En una decisión también se separan los bienes, hay una enajenación. Pero como estas son resultado de un movimiento a lo mejor de reestructuración de empresas, pues no es necesario determinar un ingreso, porque las empresas no están comercializando ni están lucrando, más bien se están reorganizando. Por eso es que en este artículo nos da el beneficio, de alguna manera decirlo así, para no considerarlo como un ingreso acumulable. Entonces, si yo presento el aviso de fusión, no considero acumulable este ingreso. Después, también el requisito es que después de la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba y las sociedades fusionadas antes de la fusión durante un periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surte efectos la fusión. Es decir, que no porque se fusionen ya desaparece, no deben de realizar las mismas operaciones. Inciso C, que la sociedad que subsista o que surja presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que les corresponden a las fusionadas del ejercicio que terminó por fusión. Obviamente, como ya no tienen operación, tiene que ser la sociedad que subsista, o si hay una sociedad nueva, bueno, pues esas tienen que cumplir con la presentación de las declaraciones. Acuérdense que en el caso de fusión y escisión puede suceder dos cosas. Una fusión, que se fusionen y una sociedad absorba a la otra y prevalezca una de las dos, o tres, o las que sean. Y la otra es que las que se fusionan, no importa cuándo sean, desaparecen todas y nace una nueva empresa. En el caso de la escisión, pues es
lo contrario, pero con un fin similar. ¿Qué es una escisión? La separación de las empresas. Una empresa se puede separar en dos o más empresas y puede subsistir la empresa origen o desaparecer para que todas sean nuevas. Es un caso similar. Entonces, las que persistan deberán presentar las declaraciones. ¿Qué otro ingreso es acumulable? Pues el que provenga de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero en las que el contribuyente sea socio o accionista, es decir, cuando me reducen el capital y yo me beneficio con el dinero que me van a dar, el reembolso. El ingreso se determina así, artículo 142 de la ley. El monto del reembolso por acción le voy a restar el costo comprobado de adquisición de la acción actualizado. Eso me va a dar un ingreso por reducción de capital. Esta actualización la voy a determinar con el índice del mes en que se pague el reembolso entre el índice del mes de adquisición. Esto por el costo comprobado de adquisición y voy a tener el costo actualizado de adquisición. Fíjense, todo esto es muy interesante. No todos los conceptos los estamos manejando comúnmente en una empresa, porque las empresas no se dedican generalmente a fusionarse o a escindirse y ese tipo de operaciones, porque ya saben, ¿no? Las empresas están hechas para comercializar. Ese es su fin inmediato, obtener lucro, obtener ganancias. Entonces la fusión es más bien una operación mercantil, que a veces sí le damos el carácter de planeación. Por ejemplo, esas empresas que consolidan para efectos fiscales y se llevan pérdidas de una empresa a otra para obtener beneficios de la consolidación, pues bueno, pero eso ya es una planeación, ya está hecha precisamente para eso. Son empresas que nunca van a comercializar, nunca van a vender, no van a operar, solamente están hechas para el beneficio de la consolidación. Ahorita ya no se llama consolidación, pero bueno, me quedó por costumbre llamarla consolidación. ¿Ok? Saludo aquí a la portachat, ya llegó Carmen 8, gracias por acompañarnos. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, el día de hoy con el tema ingresos y deducciones de las personas morales dentro del ciclo, el ISR de las personas morales. Ok, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Otro de los ingresos que se consideran acumulables para efectos del impuesto sobre la renta es la recuperación de un crédito deducido por incobrable. Primero que nada, nosotros sabemos que una venta normal de nuestra empresa es por sí sola acumulable, por el simple hecho de ser una venta, ¿no? Pero vamos a suponer que yo vendí a crédito, tengo una cuenta por cobrar y pasa el tiempo y no logro cobrar el documento. ¿Qué pasa aquí? Primero, ¿cuándo puedo considerarlo deducible? Porque se pueden deducir las cuentas por cobrar que no pueda cobrar, que sean incobrables, las puedo deducir de dos maneras. Una, cuando ya ha transcurrido el plazo de prescripción. La prescripción en materia fiscal es de 5 años. Si en esos 5 años no logro cobrar este documento, lo puedo deducir. Otro, cuando exista imposibilidad práctica de cobro, pues es decir, cuando ya pueda comprobar que no me van a pagar, pues bien, yo puedo hacerlo deducible también en ese momento. Ahorita hay un procedimiento, ya lo veremos el cálculo, ahorita no nada más platico esta parte del ingreso acumulable. Pues bien, ya lo deduje por incobrabilidad, pero resulta que por alguna razón logro que esta persona, que este cliente me pague. Ojo, ya hice la deducción. Si recupero esa cuenta por cobrar, que antes era incobrable y la puedo cobrar, vuelvo a acumular el ingreso. Ahora sí es acumulable nuevamente. Todo esto tuvo un procedimiento. Primero la venta fue acumulable, la cuenta por cobrar la hice deducible por no poderla cobrar, después la cobro y vuelvo a acumular. Pues bien, todo es ese procedimiento en el caso de esas cuentas incobrables. ¿Qué otro es ingreso acumulable? La recuperación de seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Es similar acerca de la recuperación de un seguro, de un crédito incobrable.
Por ejemplo aquí, los seguros, fianzas o responsabilidades. Si yo compro un seguro de un automóvil, sucede el siniestro y es pérdida total, yo por un lado tengo la deducción por la parte no deducida del automóvil. Acuérdense que si lo estoy deduciendo vía deducción de inversiones es una tasa anual. En el momento, según ley del impuesto sobre la renta, en que deje de ser útil o lo enajene o ya no lo tenga, se pierda o lo que sea, este bien lo puedo deducir por el saldo por deducir, y voy a considerar acumulable la indemnización que el seguro me pague. Si me repone, porque a lo mejor es para pérdida total, bueno, pues lo que yo perciba lo acumulo y lo que deduzca del remanente del automóvil lo deduzco. Ahí se lleva de un lado la acumulación y del otro lado el ingreso. En las fianzas, ¿cuáles son las fianzas? Quienes, por ejemplo, yo tengo, no sé, yo soy el gobierno o soy una empresa más bien, ¿no? Una empresa normal de esas grandotas, soy por ejemplo Walmart y quiero construir un centro comercial, un edificio, todo un edificio. No lo quiero construir yo, quiero que alguien me lo haga. Hago la oferta al público, alguien llega y me convence, lo contrato, pero le digo, ¿sabes qué? Como yo no te conozco y no sé cómo trabajes, necesito que me deposites una fianza, cómprala o lo que sea, pero necesito una fianza para que me asegures que en caso de incumplimiento yo voy a obtener la indemnización. En esa fianza, entonces, si yo o la persona que me va a trabajar ese inmueble me falla, no lo termina, quiebra o lo que sea, yo puedo hacer efectiva esa fianza y esa fianza se considera un ingreso acumulable. Ok, pues también en el caso de seguros y fianzas es la acumulación. Otro, indemnización derivado del seguro de hombre clave. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es el seguro de hombre clave? Dice aquí que es una indemnización, como lo trata la ley, es por la baja en el rendimiento que se ha causado por la falta o muerte de una persona que sea clave. Por eso es un seguro de hombre clave. Pues el seguro de hombre clave no beneficia a la persona, sino a la empresa. La empresa va a disminuir, va a mermar su productividad, por lo tanto el seguro me va a pagar. Yo pago el seguro, lo hago deducible, y cuando el seguro me pague y sea efectivo por el seguro de hombre clave, esa parte va a ser también acumulable. Es la contrapartida. Por un lado la deducción y por otro lado la acumulación. El siguiente, las cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros cuando no sean respaldados con documentación. Eso sucede mucho, por ejemplo, los abogados, ¿no? Esos que desarrollan actividades y hacen gastos por cuenta de terceros. Si no comprueban esos gastos, se debe de considerar como un ingreso acumulable. Ok, el siguiente, los intereses devengados en el ejercicio sin ajuste alguno. Los intereses moratorios solo acumularán a partir del cuarto mes cuando sean efectivamente cobrados. Hay algo que es importante aquí. Los intereses no solamente son aquellos que voy a cobrar por ejemplo, cuando vendo a crédito y cobro intereses, esos intereses son acumulables para mí, pero también hay otro concepto que no es un interés propiamente, pero para efectos fiscales tienen el tratamiento de un interés, que son la utilidad o pérdida cambiaria. Para efectos del impuesto sobre la renta, la utilidad cambiaria es un interés acumulable, un ingreso acumulable por ser un interés, y la pérdida cambiaria es una deducción, es un interés que se paga. ¿Ok? Y qué otra cosa, por último también, bueno, otro ejemplo, no es por último, el ajuste anual por inflación acumulable. El artículo 16 de la ley del ISR dice que el ajuste anual por inflación acumulable es un ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de las deudas. Por eso se considera como un ingreso acumulable. Ojo, estamos hablando de un término financiero que lo estamos transformando a una cuestión fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de lo que dice aquí, disminución real de las deudas, eso es un término financiero. Quienes hayan llevado B10 en su momento, que está suspendido, el B10 va sobre esos conceptos inflacionarios. Si por ejemplo yo tengo una cuenta por cobrar, clientes, no sé, pagarés y todos esos que tengo derecho a cobrar, todos esas cuentas, si les
si con el paso del tiempo la inflación los afecta y la inflación reduce su valor, como yo estoy cobrando en términos reales o financieros a un poder adquisitivo menor, quiere decir que estoy obteniendo menos beneficio. Por lo tanto es un ajuste anual por inflación deducible, porque estoy disminuyendo mis beneficios. Si por el contrario lo que yo hago es deber, yo debo, pero con la inflación el poder adquisitivo de mis deudas disminuyó, pues bueno, me beneficio, entre comillas me beneficio. El dinero que pago es lo mismo, pero dinero inflacionado, o sea, lo pago a un poder de adquisición menor. Entonces la autoridad considera eso como un beneficio y una deducción o una acumulación en su caso, ¿no? Ese es el ajuste anual por inflación. Otro, la ganancia por enajenación de acciones. Pues sí, las enajenaciones que realiza una empresa de sus propias acciones se considera un ingreso acumulable. Hay un procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones. Es un procedimiento un poquito largo y es medio complicado, y creo que es de los tratamientos más complicados que pueda haber la enajenación de acciones en materia fiscal. Si los vamos a ver, sí, yo creo que sí le vamos a dedicar incluso un programa completo a lo que es enajenación de acciones, para que esto quede un poco más entendido y sea benéfico para cualquiera. Ok, les recuerdo otra cosa, que estamos subiendo a YouTube los programas de la velada fiscal, estos que estamos grabando en estos momentos, el ciclo del ISR de las personas morales, también estarán subiéndose al canal de la velada fiscal en YouTube. Por si no pudieron escucharlos o no lo escucharon completamente, pues bien, el material y el audio estarán en un video a través de YouTube. Estoy a punto de subir esto de las sociedades mercantiles, que fue el arranque de este ciclo de ISR de personas morales. En estos momentos estamos grabando también el ISR, más bien ingresos y deducciones. Todo lo que son conceptos de ingresos y deducciones que el día de hoy estamos transmitiendo también se está grabando y posteriormente estarán en el canal de la velada fiscal. Ok, el último ingreso que por lo menos en estos momentos vamos a tocar son las cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos cuando no se informe a las autoridades fiscales. Fíjense, nosotros cuando obtengamos cuando un accionista aporte a la empresa acción para capital social, que incrementen el capital, o que enajenemos, no, más bien que nos dé dinero, nos preste dinero, pero para efectos fiscales, para que no se considere acumulable, nosotros lo mandamos al rubro de aportaciones para futuros aumentos de capital. Debemos de presentar declaración informativa mes con mes por todos esos ingresos. Pero si yo no presento esa declaración, debo de considerar en automático como acumulable ese ingreso. Ojo, nada más es de presentar la declaración informativa, y el costo de no presentarlo es que paguemos el impuesto, porque este ingreso automáticamente se convierte en un ingreso acumulable. Ojo, tengamos aquí cuidado que no se nos vayan a ir estos conceptos. Ok, pues bien, por el día de hoy los vamos a dejar hasta aquí. Con esto terminamos con los ingresos acumulables. Próximo viernes 19 de septiembre tengo un compromiso, espero que lo pueda librar a tiempo para llegar aquí a transmitir el programa. De ser así, de lograrlo, vamos a ver el tema de deducciones autorizadas, y ahí sí vamos a ver el cálculo del costo fiscal por la enajenación de activos fijos. Vamos a ver la deducción de inversiones. Vamos a obsequiar un material en la página de aportaciones fiscales. Todo esto lo vamos a llevar poco a poco en los programas que vamos a ir transmitiendo. Todo esto es un ciclo, es el ciclo de el ISR de las personas morales. Estamos viendo ingresos, vamos a ver deducciones, vamos a ver pagos provisionales, vamos a ver el cálculo de la utilidad fiscal, el cálculo de PTU, el ISR. Vamos a ver también un ejemplo de qué pasaría si tenemos un ajuste por precios de transferencia. Vamos a ver eso, o sea, son cosas que no los ven en cualquier lugar, pero aquí sí los vamos a tocar. Vamos a ver también que estaría bien también aquí
precios de... ¿Qué pasa si pagamos impuesto a través de consolidación fiscal? Si somos una empresa que consolida para efectos fiscales. Son temas muy interesantes, son de compleja interpretación, pero aquí los vamos a desmenuzar para que sea fácil y entendible. Ok, pues les agradezco su atención por el día de hoy. Muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando aquí en La Velada Fiscal. Recuerden, este es un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales para todos aquellos que escuchen La Velada Fiscal todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Cuando podamos transmitimos a partir de las 7, pero ya ven que cómo cambian estos horarios de labores. Ok, muchas gracias. Gracias, Carmen, por estar aquí escuchándonos. Gracias por los que nos están escuchando vía remota, a través de celular, a través de Facebook. Y recuerden, no olviden checar la página, el portal de Aportaciones Fiscales. Yo soy Efraín Ortiz y les agradezco su participación. Nos escuchamos próximo viernes a las 8 de la noche, aquí continuando con el ciclo ISR de las personas morales. Muchas gracias y hasta luego.